Diferenciación implícita. En las ecuaciones de la forma y igual a una función f, se define explícitamente ahí como una función de x. En el siguiente ejemplo se tiene la función definida como 3x al cuadrado más 4x menos 5. Y esto también se puede expresar como y igual a 3x al cuadrado más 4x menos 5, donde y está definida explícitamente como función de x. Entonces, la ecuación de la función dependiente de x y de y igual a c puede o no definir ahí como una función de x. Si esta ecuación define a la función y como una función de x, decimos que esta función y está definida implícitamente por la ecuación de la función dependiente de x de y igual a c. Por ejemplo, en la siguiente ecuación, definida como x al cuadrado por y más 2x igual a 9y más 4, podemos notar que en esta ecuación no es fácil despejar y en función de x. Por lo tanto, diremos que la función y está definida implícitamente con respecto a x. Entonces la ecuación f de x, y, que es la función dependiente de x de y, igual a c, define implícitamente ahí como una función de x. Para eso existe un método que se conoce como diferenciación implícita, que permite obtener la derivada de y. Este método consiste en derivar término a término la ecuación considerando a y como una función de x y aplicando la regla de la cadena y despejando la derivada de y respecto a x en la expresión obtenida. Analizando la siguiente tabla, en donde la primera columna indica la regla de correspondencia de una función, en la segunda se encuentra la derivada respecto a x y en la tercera columna en algunos casos se vuelve a reescribir la función, tenemos que el primer caso, donde la correspondencia de nuestra función es x, su derivada respecto a x va a ser igual a 1. En el segundo caso, se tiene que la derivada de y respecto a x es igual a y'. Si derivamos 3x respecto a x, el resultado es 3. En el cuarto caso, si derivamos 4y respecto a x, el resultado es 4y'. Si derivamos x al cuadrado con respecto a x, el resultado es 2x. Pero si derivamos y al cuadrado, el resultado es 2y por la derivada de y, pues derivamos con respecto a x, por lo que derivamos utilizando regla de la cadena. Si derivamos x elevado a 3, el resultado es 3x al cuadrado. Y si derivamos y elevado al cubo, el resultado es 3 por y al cuadrado por la derivada de y. Si derivamos raíz cuadrada de x, el resultado es 1 medio por x elevado a menos 1 medio. Si derivamos raíz cuadrada de y, el resultado es 1 medio por y elevado a menos 1 medio por la derivada de y. Si derivamos 5x elevado a 3, el resultado es 15x al cuadrado. Si derivamos 7y elevado a 3 quintos respecto a x, el resultado es 21 quintos por y elevado a menos 2 quintos por la derivada de y. Si derivamos el producto de x e y con respecto a x, el resultado es x por la derivada de y más y por 1. Si derivamos el cociente entre x e y con respecto a x, el resultado es y por 1 menos x por la derivada de y. Todo esto dividido en y al cuadrado. Si derivamos seno de x con respecto a x, el resultado es coseno de x. Si derivamos seno de y respecto a x, el resultado es seno de y por la derivada de y. Si derivamos logaritmo natural de x, el resultado es 1 dividido en x. Y si derivamos el logaritmo natural de y, el resultado es 1 dividido en y por la derivada de y.
Si derivamos e elevado a x respecto a x, el resultado es e elevado a x. Pero si derivamos e elevado a y respecto a x, el resultado es e elevado a y por la derivada de y. Si derivamos x al cuadrado más y al cuadrado con respecto a x, el resultado es 2x más 2y por la derivada de y. Si derivamos x al cuadrado más xy más y al cuadrado con respecto a x, el resultado es 2x más x por la derivada de y más 2y por la derivada de y. Ejemplo. En este ejemplo debemos encontrar la derivada de y en la siguiente ecuación, que es 2x al cuadrado por y más 4y al cuadrado igual a 3x al cubo más 2. Para encontrar la derivada de y debemos derivar con respecto a x a ambos lados de la igualdad. En el lado izquierdo obtenemos 4xy más 2 por x al cuadrado por la derivada de y más 8 por y por la derivada de y igual a 9x cuadrado. En este caso podemos factorizar por la derivada de y en el segundo y el tercer término y podemos restar 4xy a la ecuación. Por lo tanto llegamos a lo siguiente, que es la derivada de y, factor de 2x cuadrado más 8y igual a 9x cuadrado menos 4xy. Entonces, si despejamos la derivada de y, tenemos que la derivada de y es igual a 9x cuadrado menos 4xy dividido en 2x al cuadrado más 8y.